Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a este video donde vamos a hablar de la tragedia y sus emociones, como ya se habrán dado cuenta por el título del video y por la información que aparece pues también en pantalla. Y bueno, pues vamos directo al grano. Vamos a utilizar algunos de los conceptos que utilicemos más adelante, sobre todo en lo relacionado a las emociones que son parte de la tragedia. Los vamos a aplicar a una película más o menos reciente que espero que hayan visto todos, que bueno, es la de El Joker, ¿no? O El Guasón o El Bromas, ¿no? En la traducción que quieran. Y bueno, espero que la hayan visto, si no, bueno, quizá ya les quemé la película, pero bueno, trataré también de dar otros ejemplos si hace falta, ¿no? Entonces, pues vamos directamente a ello. Y vamos a empezar diciendo que la tragedia ha suscitado toda una serie de intereses por parte de la filosofía. Y esto es principalmente porque se cree que la tragedia revela alguna verdad profunda sobre la condición humana, donde el azar o la necesidad pues resultan fundamentales para la vida humana porque ellas producen pues cambios de fortuna a los personajes y los personajes, bueno, pues deben adaptarse o deben adecuarse lo mejor que puedan a esos cambios de fortuna, y a veces precisamente la tragedia sucede porque no pueden adaptarse a las circunstancias. Nosotros en nuestro curso que llevamos de literatura grecolatina, en las tragedias que hemos leído, hemos tratado de ahondar en este aspecto, pero ya es tiempo de que ah, ahondemos también en otro aspecto, ¿no? Entonces, y el otro aspecto es que no solamente las tragedias pueden revelar algo de la condición humana, sino que también ofrecen un tipo de experiencia emocional distinta. Esto es algo que parece muy claro, de hecho, a partir de la definición que Aristóteles da en la Poética 6 de lo que es la tragedia. Entonces vamos a leer esta definición que la leo en la traducción de Aníbal González, que aparece en la traducción de la editorial Visor Libros. Es un texto que integra no solamente la poética de Aristóteles, sino también la epístola a los Pisones de Horacio. Ambos son traducidas por Aníbal González. Y es la edición que yo estoy aquí utilizando, pero si ustedes tienen otra, pues conviene que la vean en la edición que ustedes tengan en casa o que hayan encontrado por ahí en internet, ¿no? Y bueno, dice así directamente Aristóteles lo que es la tragedia. La tragedia es mímesis de una acción noble y eminente, de cierta extensión en lenguaje sazonado, con cada una de sus especies separadas en sus diferentes artes, cuyos personajes actúan y no solo se nos cuenta, y que por medio de piedad y temor realizan la purificación de tales pasiones. De este modo, bueno, antes se habrán dado cuenta que subrayé algunas palabras en un color distinto, y esto es porque la definición de tragedia a veces generalmente tiende a hablar, bueno, cuando se define de tragedia en otros textos críticos de teoría literaria, tiende a hablarse de la tragedia solamente como que algo que busca la purificación de la piedad del temor, es decir, la catarsis de la piedad y del temor, y parece ser que hasta ahí llega la definición de la tragedia en buena parte de los manuales. Pero Aristóteles en esta definición está presentando otros términos que quizá a veces no se les ha dado la misma amplitud al comentarlas como si la catarsis, ¿no? Nosotros no vamos a intentarlo tampoco, pero al mismo tiempo no quiero dejarlas de lado. Por un lado, nos dice Aristóteles, la tragedia es mímesis de una acción noble, lo que en otras palabras es que esa imitación de una acción que que es seria. Y bueno, esto, ¿qué quiere decir? Bueno, que una acción es admirable o es buena porque sus individuos son buenos o decentes. Esto, bueno, no necesariamente por su rango social, aunque esto también es cierto. De hecho, generalmente los personajes en las tragedias tienen un rango social noble, son reyes, son hijos de dioses y por lo tanto son héroes,
o si no lo son, bueno, son personas que también están en la realeza, ¿no? Por ejemplo, hay que pensar en la tragedia de los persas, que no aparece, por ejemplo, directamente ahí un personaje, un héroe griego como Hércules, como Aquiles, pero bueno, sí que aparecen reyes, ¿no? Entonces, dado que, de acuerdo a Aristóteles, no podríamos experimentar alguna pasión por un ser inferior al público, ¿cuál es la razón para que estos sean los personajes de la tragedia? Es decir, para que los personajes sean personajes buenos, personajes decentes, personajes nobles. Bueno, esto es sencillo porque la audiencia pensará que si a alguien así puede torcérsele tanto las cosas, pues a ellos también. Porque los personajes que son reyes, que son reinas, que tienen, no sé, un alto cargo público, un alto estatus, una honra social muy elevada, pues hacen entender que ellos también son vulnerables a los giros de la fortuna, pese a todo lo que tengan, pese a todo lo que posean, o de acuerdo a la posición que ellos tengan. Entonces, la pregunta que sería el público, que nosotros nos podríamos hacer, sería, bueno, si quienes son ricos y afamados pueden vivirlo, pueden vivir esos sucesos, bueno, pues los espectadores nos vamos a decir, ¿y por qué no nosotros? ¿No? También Aristóteles nos habla de que la tragedia es mímesis de una acción eminente, por otra palabra, completa. Y esto quiere decir que una trama, la trama de una tragedia, tiene un principio, tiene un medio y tiene un fin. Esto, bueno, quizá pueda parecer una tomada de pelo porque desde la primera nos enseñan que toda historia debe tener un inicio, un desarrollo, un problema y eventualmente una solución o una conclusión a ese problema. Bueno, eso viene directamente de Aristóteles. Pero algo que además nos agrega Aristóteles es que ese principio, ese medio y ese fin deben tener un carácter unitario, es decir, deben de haber conexiones probables y necesarias entre todas las partes de la trama. Y con ello, pues Aristóteles estaba pensando en una selección de acontecimientos con puntos finales bien definidos, es decir, el principio acaba en donde debe de acabar y no va a decir más cosas que no estén involucradas con la trama. Incluso no va a presentar algunas contradicciones que aparezcan eventualmente o que induzcan a alejarnos un poquito de la trama central de la tragedia. En ese sentido, una trama no incluye todo sobre la vida de un personaje y eso es lo que que se encarga Aristóteles de decir. Es decir, no nos cuentan toda la vida de Odiseo, no nos cuentan toda la vida de Aquiles, por ejemplo, en la Ilíada o en la Odisea, así como no nos cuentan absolutamente todo de todos los personajes, ¿no? Algunas cosas las damos por supuestos y simplemente pues no nos preguntamos cómo las cosas llegaron ahí, ¿no? Si, por ejemplo, en una película de pronto aparece Clark Kent vestido con saco, traje, con su sombrero, y en la siguiente escena, pues ya lo vemos en el cielo volando, no es necesario que nos digan que bueno, que fue a cambiarse muy rápido la ropa, ponerse el traje y salir a volar. No es necesario que nos muestren cómo se quita los zapatos, no. Es simplemente algo que sucede y no importa para la trama agregar todos esos detalles, ¿no? Sino se agregan todas aquellas acciones que sean coherentes e inteligibles con la trama completa. Pero no solamente Aristóteles menciona que la tragedia es mimesis de una acción seria y completa, también esta debe de ser de cierta extensión. Es decir, aquí en realidad, Aristóteles está hablando de la duración. Y con la duración de la trama, a lo que está apuntando Aristóteles es que su duración permita que transcurra mediante consecuencias que sean probables o necesarias de una acción hasta su conclusión natural de un modo que ocurra o que se dé lugar a un cambio de la buena o de la mala fortuna o viceversa. Pero bueno, también eventualmente nos sugiere Aristóteles que una buena trama debe también tener en cuenta los límites de la memoria
y de la capacidad perceptiva de la audiencia. ¿Por qué? Porque si no, quizá la audiencia pierda y olvide qué fue lo que pasó antes y por lo tanto se olvide el espectador o el lector qué es lo que está pasando ahí. Bueno, en este caso el espectador porque estamos hablando de la tragedia. Y bueno, también en cuanto a la extensión, quizá aunque Aristóteles no sea muy preciso, pues su sugerencia es que debe de haber suficiente tiempo para que la acción se desarrolle y también se resuelva. A esto hay que agregar que una tragedia también se hace en un lenguaje que sea atractivo. Y esto es decir, utilizando el ritmo, la melodía, el canto. Estas son las especias a las que se refiere Aristóteles, ¿no? Como esas especias que les dan sabor a la comida, ¿no? Y que nos hace que nos guste mucho. Bueno, eso debe de integrar ahí en este platillo que es la tragedia, pero eso no hace únicamente a un texto literario. De hecho, en la misma tragedia, eventualmente Aristóteles llega a mencionar que simplemente el uso del verso no es suficiente para que un poema sea poema. Seguramente esto choque con las definiciones tradicionales de qué es poesía y que se diga, bueno, directamente es un texto creado en verso que utiliza la rima, que utiliza la métrica y que ahí acabe la definición. Bueno, Aristóteles estaría totalmente en contra de eso porque dice, no, es simplemente el uso del verso, el uso del ritmo, el uso de la métrica, no es garantía y no eso produce directamente un texto literario, ¿no? Se requiere que ese texto literario, en este caso esa poesía, pues sea mímesis de una acción noble, como es el caso de la tragedia. También la tragedia, además, debe de tener un modo dramático, por eso dice que sus personajes actúan y no solo se nos cuentan, es decir, la historia se escenifica haciendo uso de actores y no es un narrador el que la recita. Como verán aquí, pues está la idea de una participación en el teatro, de actores, muchos recursos que también están ahí implicados, la voz, la caracterización de los personajes en escena. Hay muchas cosas aquí que se podrían hablar, pero que Aristóteles, bueno, está señalando en su definición de tragedia. Y finalmente, pues está la catarsis de la compasión y del temor, que, bueno, literalmente significa la descarga, purificación o purgación de las emociones de la compasión y del miedo. Como en nuestra sesión de literatura ya hemos abordado cómo se ha concebido la catarsis a lo largo del tiempo y hemos llegado pues a una definición, más que decirlo, ¿no? Un poquito más o menos estable. Esto lo vamos a dejar de lado, pero sí quiero que vean que apunta hacia que la tragedia implica la expresión de ciertas emociones que pues está experimentando el público. Y para eso debemos de preguntarnos, bueno, ¿cuáles son esas emociones trágicas? Y además, ¿cómo concebía Aristóteles a las emociones? Y bueno, las emociones para Aristóteles, en primer lugar, todas son intencionales. Y son intencionales porque suelen estar dirigidas contra un objeto. De hecho, la misma palabra intencional viene del latín intendere, que significa dirigir hacia, ¿no? Entonces, una emoción siempre es intencional. Está dirigida contra un objeto, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un personaje, ¿no? Sentir alguna emoción hacia algún personaje, ¿no? Pero hacia algo, hacia un objeto también se puede. Entonces, es algo que es completamente intencional, que se dirige hacia un objeto. Pero también una emoción implica un estado corporal, es decir, que afecta al cuerpo de alguna manera esa emoción. Es decir, por ejemplo, lloramos y nos duelen los ojos o nos empiezan a doler los brazos o a lo mejor estamos sumamente tristes, sumamente decaídos y no tenemos hambre, ¿no? O a lo mejor estamos muy felices y eso implica que a lo mejor empecemos a brincar, empecemos a agitar los brazos, es decir, algo sucede con las emociones que terminan por afectar al cuerpo. Pero también las emociones están relacionadas con los sentimientos. Y esto quiere decir que, por ejemplo, que al estar relacionadas, pues los celos, por ejemplo, pueden implicar dolor, pueden implicar tristeza o incluso pueden implicar miedo, ¿no? Es decir,
Hay una relación directa de las emociones con los sentimientos. Y finalmente, las emociones implican un reconocimiento mental. Es decir, una emoción viene acompañada de una percepción de juicio o una creencia hacia el objeto que se dirige la emoción, ¿no? Por ejemplo, alguien nos jugó una mala broma y nosotros nos ofendimos y aquella persona se rió y ahora nosotros creemos que el que nos hizo la mala broma, bueno, pues es un malvado, es un insensible o es alguien al que tenemos a lo mejor no sé, le perdemos el respeto porque decimos, bueno, a lo mejor de él no me puedo esperar más que me juegue bromas así, que no me gusta, ¿no? Entonces genera que generemos un cierto tipo de juicio sobre pues algo que nos ha pasado, ¿no? Entonces, Aristóteles, a lo largo de la poética, pues va hablando de algunas de estas emociones. La primera de ellas, bueno, son la compasión y el temor, que de hecho ya hemos comentado en la definición de arriba, bueno, porque simplemente las indica. Pero bueno, Aristóteles, para la compasión, se encarga de mencionar que a un individuo malvado que pasa por una mala fortuna, eso perdón, que pasa de la buena a la mala fortuna, bueno, pues eso no produce compasión o no produce temor. La pregunta es ¿por qué? Bueno, ¿por qué sentimos compasión por alguien que no merece el mal que sufre? Y si un malvado sufre un mal, bueno, pues no sentimos compasión por él, al contrario. Decimos, bueno, qué bueno que le pasó, ¿no? Por ejemplo, en la película del Rey León, cuando al final Scar es asesinado, descuartizado por las hienas, eso no se ve, pero pues, lo entendemos, por las sombras que por ahí aparecen, que hace el fuego, pues no sentimos ninguna compasión por él, no decimos, pobrecito Scar, tan buen rey que era, no decimos nada de eso, porque es la representación del mal. Entonces no experimentamos su cambio de fortuna, que fue de buena fortuna, porque él llegó a ser rey, a la mala fortuna cuando finalmente es desterrado y Simba con su victoria y con la misericordia que tiene para dejarlo ir, pues él ostenta, ya empieza a ostentar directamente la corona del reino. Entonces, no nos suscita ninguna compasión la muerte de Scar, al contrario, ¿no? Nos alegramos de que él obtenga su merecido, ¿no? Entonces, pero también, como Aristóteles comenta en esto en otro texto y es en la retórica, la compasión además exige un poco de egoísmo de nuestra parte. ¿Por qué? Porque solo somos capaces de sentir compasión por alguien cuando cuando somos conscientes o cuando somos capaces de percibir que un mal así pudiera sucedernos a nosotros. En nuestro caso, no sentimos compasión por Scar porque nosotros decimos, bueno, algo a mí así no me puede suceder. Pero si, por ejemplo, si nosotros estuviéramos en el papel de Scar y realmente hubiéramos matado a nuestro hermano y nos hemos hecho con todos sus bienes, bueno, quizá entonces sí nos preocupemos, ¿no? Pero sí sería un caso bastante específico, ¿no? Y bueno, que además pues bastante violento, ¿no? Pero implica eso, ¿no? Que seamos un poquito egoístas y que digamos, híjoles, a mí eso también me podría suceder. Entonces, solo así siento compasión por las demás personas. Pero también Aristóteles nos habla del temor o del phobos. Voy a ponerlo por aquí, phobos. Bueno, eh, también debí haberlo colocado acá. Compasión, el elos. Pero vamos al temor, que es el phobos, ¿no? Entonces, el temor, por otro lado, es, o sea, una emoción que causa turbación y además que se corresponde con un mal que puede acontecer en el futuro. Entonces, el temor, además, lo solemos sentir por nosotros mismos, ya que de acuerdo a Aristóteles, nos imaginamos que aquello que le sucede a un personaje nos puede ocurrir a nosotros. Por ejemplo, sentimos miedo de Edipo porque también nosotros podemos ser presas de nuestra propia terquedad
y que eso eventualmente nos lleve a la ruina, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que hay detrás, por ejemplo, de las apuestas, ¿no? Generalmente la casa te puede empezar a ganar, pero pronto te puede empezar a dejar ganar para engancharte y, bueno, decirte, mira cómo vas ganando, eres muy bueno jugando esto, pero después empiezas a perder. Pero algo en ti te dice, bueno, como yo ya gané antes, seguramente puedo volver a ganar. Así que me voy a persistir en ganar porque sé que voy a ganar eventualmente. Hasta que pierdes tu dinero y te das cuenta que no ganaste nada. Bueno, esa terquedad precisamente puede llevarnos a la ruina. Sin embargo, aquí Aristóteles se encarga también de decir algo importante, y es que el temor no puede ser tan intenso hacia el propio espectador o hacia el propio lector, ya que anula por completo la compasión hacia el personaje. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, que cuando uno ve una película de terror, uno rara vez siente compasión por los personajes? Esto es porque una película de terror no está fundamentalmente hecha para que los personajes les dé miedo. Sí, por supuesto que ellos están experimentando la persecución del asesino, del fantasma, del espíritu, del loco, qué sé yo, de los zombies, de los extraterrestres, de lo que sea. Pero nosotros somos los que escuchamos el cambio abrupto de sonidos, por ejemplo, los estallidos también en sonidos, en ruidos. Nosotros vemos toda la escena de una manera completa. Nosotros la sorpresa nos impacta de una manera muy distinta, a veces muy distinta de acuerdo a lo que sucede de los personajes, pero rara vez sentimos compasión por ellos mismos, ¿no? A menos, bueno, que la película baje sus dosis de terror hacia el espectador, bueno, entonces ahí sí que cambian las cosas. Pero cuando es una película, no sé, piensen en, ¿qué película se me acuerda? Por ejemplo, la del Aro. Es una película que no está hecha para que sintamos compasión por los personajes. Más bien nosotros, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, vemos al personaje acercándose hacia nosotros, vemos su cara cuando nadie lo ve. Entonces, ese terror va hacia nosotros y por eso no sentimos o no solemos sentir compasión en las películas de terror. Pero también está la peripecia o la peripateia, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Pateia. Espero haberlo escrito bien. Y bueno, la peripecia es un cambio en el estado de las cosas, pero en dirección contraria a la esperable. Y ello, como se ha dicho, bueno, el ser Aristóteles, conforme a lo probable o a lo necesario. Es decir, es un cambio en las acciones, un cambio en contra de lo esperado. Es decir, es un cambio dramático en la vida de un personaje, pero este cambio, nos dice Aristóteles, no es un cambio inexplicable. No es que llegue de pronto, ¿no? Y de pronto algo pasa y cambian las cosas. No. Este acto, que incluso pueda parecer incluso inexplicable, está estructurado de tal manera que cuando un personaje y la audiencia reflexionan cómo ha sucedido, puede verse que hay relaciones causales entre precisamente esa peripecia y, bueno, todo lo que ocurra después, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que nos da Aristóteles es que la llegada de Creonte, la pregunta de Tiresias o también la pregunta que hace por ahí Yocasta, todo ello genera un cambio contrario a lo esperado, porque en lugar de producir paz, de producirle paz a Edipo, bueno, sucede todo lo contrario, porque ahora Edipo continúa empeñándose en querer conocer el secreto y cómo, y eventualmente, bueno, pues implica que cese la peste en Tebas. Un ejemplo de peripecia muy común y que además ha saltado a las teorías del humor, específicamente con la ironía, y dentro de la ironía hay muchos tipos de ironía, pero por hablar de una está la llamada ironía de situación, que también es un cambio contrario a lo esperado, y además la ironía de situación juega mucho con el ser y el parecer de los personajes. El ejemplo paradigmático en este sentido es el cuento de El patito feo. Seguramente sus padres, sus madres, o no sé, en una guardería, en la primaria, los habrán leído alguna vez, ¿no?
este pato feo y horrible que anda ahí con mamá pata y los demás patos, todos se burlan de él porque está feo el pobre. Pero al final de cuentas nos enteramos que se convirtió en un bello cisne porque resulta ser que es un cisne. ¿Cómo se juega aquí con el ser y el parecer? Bueno, porque de niño, como patito, el que es cisne, en realidad, bueno, su ser es feo, pero su parecer es noble. Siempre el patito feo es muy, muy noble. Y después se cambian las cosas de tal manera que él llega a una posición ahora sí por entero virtuosa, porque no solamente es hermoso en su ser, perdón, en su parecer, sino que también en su ser es completamente hermoso porque sigue siendo muy noble. Entonces, ese es un cambio que opera en contra de lo esperado y a eso en las teorías del humor se le llama ironía de situación. De hecho, hay algunos teóricos de la ironía, como Pierre Chonges en su libro La poética de la ironía, que precisamente utiliza ambos términos un poco muy intercambiables, la palabra tanto peripecia como ironía de situación, para referirse a lo mismo, ¿no? También tenemos la anagnórisis o el reconocimiento, y aquí nos dice directamente Aristóteles en la Poética 11, cito directamente, es, como su nombre lo indica, un cambio de la ignorancia al conocimiento que lleva consigo un cambio a amistad o a odio entre las personas destinadas a la felicidad o a la desdicha. Entonces, este conocimiento que adquiere el personaje, bueno, puede ser sobre objetos que no tengan vida, puede ser el reconocimiento de un acontecimiento, o puede ser el reconocimiento de personas. Los más famosos los conocimos cuando leímos la Odisea y vimos toda esa serie de reconocimientos de Odiseo con el porquero, con Telémaco, y bueno, eventualmente con Penélope, ¿no? También con la nodriza por ahí, con su propio padre, incluso con los pretendientes, con todos ellos sucede una anagnórisis, un reconocimiento de un distinto modo. Pero bueno, es necesario explicar que no solo es la adquisición de alguna información que lleva al personaje que pase de la completa ignorancia al conocimiento sobre sí o sobre la situación que está experimentando. No, este acontecimiento o este reconocimiento forma parte de la trama y la afecta directamente. Es decir, no puede ocurrir un reconocimiento sin que esto no implique en la trama. Si no implica en la trama algo, si no pasa algo con esto, bueno, entonces, pues esa anagnórisis o ese reconocimiento está de más. De nada sirve ese conocimiento si no le produce nada a a la trama. Entonces, es un acontecimiento bueno, bueno, que mucho lo afecta directamente. Y bueno, la buena o la mala fortuna de una persona, bueno, es lo que provoca compasión y temor. Y como he dicho, bueno, pues hace que la trama avance hacia una nueva dirección. A veces lo que ocurre con la anagnórisis es que pues vuelve a los amigos enemigos, o a veces termina por amigar a los enemigos, o muestra los lazos familiares. Por ejemplo, cuando Edipo, bueno, pues se termina por dar cuenta que Yocasta es su propia madre y que ya concibió con ella. De hecho, en la Poética 16, Aristóteles nos da a conocer 6 maneras en las que el poeta puede introducir la anagnórisis, y de hecho él las ordena de peor a mejor. Y además también insiste en que la peripecia y la anagnórisis deben de ocurrir con lo probable y con lo necesario. Es decir, no hay que olvidar que entre la peripecia y la anagnórisis hay toda una serie de conexiones causales. Nunca están ahí simplemente porque sí, ¿no? Como no importa que algo ocurra, no, esto tiene toda una causa, ¿no? Finalmente está el acontecimiento patético o el patos directamente, y dice Aristóteles que esta es una acción que hace morir o sufrir, como las muertes en escena, los dolores vivísimos, las heridas y demás cosas de ese tipo, una fin de cita. El patos, bueno, se encuentra en todas las tramas, ya sean tramas complejas o ya sean tramas simples, e implica que una acción violenta, destructiva o dolorosa, bueno, implica que sea una acción destructiva o dolorosa sobre la cual se construye toda la trama, ¿no?
Por ejemplo, las muertes, una herida, una agonía física. Y bueno, Aristóteles además cree que los mejores acontecimientos patéticos ocurren cuando el ejercicio de la violencia sucede entre amigos. Por ejemplo, la hermana contra el hermano, o el hijo contra el padre, o entre enemigos o entre los que no son ni amigos ni enemigos. Pero bueno, de acuerdo a Aristóteles, las mejores son cuando se enfrentan los amigos. Por ejemplo, el hermano mata al hermano, el hijo mata al padre o la madre mata al hijo, etcétera, ¿no? En El Rey León, por ejemplo, una película que ya comenté hace un momento, bueno, el hermano mata al hermano y eventualmente, bueno, pues el sobrino ejerce pues la misericordia, ¿no? En cierto sentido, deja que el malvado finalmente pague su propio castigo, ¿no? El hecho de que Aristóteles incluya el patos como uno de los elementos de la trama, bueno, implica que toda tragedia debe contar con al menos un acontecimiento patético, ¿no? Y bueno, ¿cómo esto está, por ejemplo, demostrado en la película del Joker, ¿no? Para poner un ejemplo. Bueno, pues un primer reconocimiento es cuando Arthur Fleck, protagonizado por Joaquín Phoenix, se da cuenta que el multimillonario Thomas Wayne no es en realidad su padre, como le había sugerido su madre, que los tenía en abandono y y él tiene que enfrentarlo directamente, porque resulta ser que la madre trabajó directamente para Thomas Wayne, ella finge una violación de la que crea Arthur Fleck, de la cual él es el producto, así que él va a exigirle lo que él cree que es suyo. ¿Por qué? Porque él está sufriendo mucho, él vive, a él le ha tocado lo peor, está enfermo, tiene que ir por fármacos, su madre está muy enferma, tiene un trabajo realmente decadente, es un cómico, pero no sabe hacer comedia, se mete en problemas. Y además su madre le puso a la meta como vida, que su meta en la vida era hacer reír a la gente, ¿no? Entonces, él vive bajo esa perspectiva, pero eventualmente él llega a un primer reconocimiento en donde se da cuenta que Thomas Wayne no es su padre. Entonces, lo que sigue en la vida es que ocurre un segundo reconocimiento y es cuando él roba los papeles del edificio psiquiátrico y se da cuenta que además es adoptado, que la que dice su madre no es su madre y que eventualmente su madre tuvo un novio que además violó a Arthur Fleck de niño, que además fue encontrado atado a un radiador, algo de lo que Arthur Fleck no tiene ninguna memoria. Es decir, aquí el recuento psiquiátrico le permite tener todo ese conocimiento, ese reconocimiento, de tal manera que Arthur Fleck no sabe quiénes son sus padres. Fue tan traumático ese suceso porque de hecho en las fotografías que aparecen cuando él está hojeando todo este reporte, ya se ve un niño grandecito, 3 4 años, que quizá pudiera recordar, pero el trauma ha sido tan fuerte que Arthur Fleck no recuerda eso. Y lo que es peor, posiblemente fue eso lo que le provocó el desorden que tiene, que no puede resistirse a reír en los momentos más incómodos. El producto de estos dos reconocimientos los llevan eventualmente a vengarse en contra de una mujer que ahora se da cuenta que no es su madre. Y una madre que le ha aconsejado además cómo vivir, tú vas a hacer que todo el mundo ría, tú los vas a traer felicidad a este mundo. Y se da cuenta que entonces no le debe nada a ella, ¿no? Y por lo tanto, entonces la asesina. Entonces vean cómo llega aquí todo ese sentimiento patético, llega el reconocimiento, cómo suceden cambios, el encuentro con Wayne se esperaba que fuera exitoso, pero resulta ser todo lo contrario, así que sucede aquí la peripecia. Y a nosotros como espectadores nos está dejado el temor y la compasión. En ese sentido, la película juega mucho con presentarnos al principio a un Arthur Fleck que incluso es bueno, que parece en su ser incluso bueno.
Él no se anima a cargar una pistola, aunque se la den. Eventualmente esto lo obliga a defenderse de los jóvenes que están en el metro acosando a una señorita, los asesina y ocurre algo contrario. Ocurre algo contrario que él encuentra gracioso y él encuentra hasta placentero haber asesinado a alguien. Hay que recordar que la película del Joker se está moviendo a través de un cómic muy famoso que es The Killing Joke, donde la premisa de The Killing Joke es que solamente el ser humano necesita de un mal día para transformarse en alguien como el Guasón, como el Joker directamente, ¿no? Solamente hace falta un mal día. Entonces, bueno, pues eventualmente aquí en la película, pues Arthur Fleck comete ese asesinato, está cansado, Elodie está cansado de pretender que eso no es gracioso y que no le ha gustado. Y por supuesto, la película, como decía, juega al principio con ese parecer, o ese ser de Fleck que parece muy amoroso con su madre. Lo vemos bañando a su madre, una mujer ya enferma. Lo vemos haciendo, bueno, todo lo posible para curarla, encontrar una manera de salvarla. Por eso acude con Wayne finalmente para solicitar ayuda. Pero aquí es cuando todo cambia, ¿no? Todo se desquicia. Y además, otro evento que también entra dentro de la peripecia es que el asesinato de los jóvenes produjo algo contrario a lo que él esperaba. Ha movilizado a toda ciudad gótica para quejarse en contra de los ricos y de los poderosos como Wayne. Eventualmente la película está sugiriendo que Wayne, cuando es asesinado en el callejón, pues precisamente Arthur Fleck dio origen a Batman, ¿no? Porque ahí en el callejón van a morir sus padres. De hecho, mueren directamente. Y por supuesto a nosotros, como les decía, nos es dada la compasión y el temor porque como se rige bajo este cómic que ya comenté antes, que es de Killing Joke, pues la idea es que a nosotros, unos pobres mortales, quizá nos pueda suceder algo como esto. Quizá en algún momento tengamos ese mal día que nos lleve a tomar toda una serie de acciones que además tienen completa relación entre ellas y que de acuerdo a la trama de la película son completamente coherentes. Pues bien, le vamos a dejar hasta aquí y deseo que pasen muy buen día. Eventualmente, bueno, pueden repetir el video. Si algún término, si algún concepto, si alguna explicación no quedó del todo clara. Y bueno, pues deseo que pasen un muy buen día y hasta la próxima.